El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo, antes ya de iniciar la Santa Cuaresma, aparece ante nosotros uno de los primeros milagros de Jesús. Hemos visto cómo él ha presentado, el evangelista Marcos, en estos días anteriores, lo que es una jornada apostólica, lo que es la misión de Jesús en un día concreto. Pues en ese día Jesús ha predicado en la sinagoga, ha curado enfermos, ha expulsado demonios, ha vivido su intimidad con el Padre en la soledad de la oración. Se iba de madrugada, los apóstoles le buscan, le dicen: todo el mundo te busca. Y Jesús dice: vámonos a otra parte, a las otras ciudades, porque tengo que anunciar el reino, que para eso he sido enviado, para eso he salido. Bueno, pues resulta que Jesús, en toda esta actuar de Dios a través de él en la vida de los hombres, se le acerca a un leproso y lo cura. Pero esto dicho así como que suena como muy rápido, como si fuera una obligación de Jesucristo, como si él tuviera la obligación de curar a los enfermos. Él no ha venido a curar, él ha venido a salvar, que es distinto. La curación es un hecho físico, la salvación es curar toda tu persona de lo que le domina, de lo que le ese poder del mal que hace fuerza en tu vida. Hemos dicho en el tiempo del Adviento que es la salvación, arrancar Dios de la vida de los hombres todo lo que le mata, todo lo que le destruye, ya sea la enfermedad, ya sea los sufrimientos, ya sea el dolor, ya sea las crisis, ya sea la depresión, ya sea lo que sea. Jesucristo ha venido a salvar al hombre. Por eso hoy se presenta ante Jesús una situación que no es posible, diríamos insospechada, algo que no se puede producir. ¿Y qué le sucede a Jesús? Pues que se le acerca un leproso. Para la Escritura, un leproso, uno que tiene lepra, no es lo mismo que para nosotros actualmente esta enfermedad de la lepra, que ya gracias a Dios pues está prácticamente erradicada, ya está curada, se puede curar la lepra. ¿Sabéis? Yo pongo siempre el mismo ejemplo porque tengo mucha devoción al padre Damián de Molokai. El padre Damián murió contagiándose de lepra, porque los Sagrados Corazones, los padres blancos, una de sus misiones de ser misioneros, pues también era ir al Asia a predicar el Evangelio. El padre Damián era de una de esta congregación, de los padres blancos. Han estado en Mazagón hasta prácticamente hace 4 años, 5 años prácticamente. Y él, por el afán de llevar a los hombres a Jesucristo y a Dios, la cercanía del amor de Dios, pues fueron a esas zonas de Asia, a esas islas Molokai, donde había leprosos. Había leprosos porque solamente vivían allí los leprosos. Una de las condiciones de vida de los leprosos es el aislamiento. No te puedes relacionar con nadie.
Lo decía el libro del Levítico, la primera lectura. Y le dijo el Señor Dios a Moisés y a Aarón: si hay en vez de vosotros un caso de lepra, un leproso, etcétera, etcétera, y ahora pone la forma de vida. Dice que irá harapiento, con las ropas rajadas, con la barba pues raída, sin peinarse, como un desastre de persona. No muy diferente a hermanos nuestros que vemos por las calles tirados tantas veces, por la droga, por el alcohol, perdidos de la vida, desechos de la sociedad, desechados de la sociedad. Nadie se junta con ellos. Bueno, pues esto iban así, además iban con una campanilla para avisar de que pasaban por allí, porque no podían vivir y convivir con los demás. Era una vida terrible. ¿Tú sabes lo que es vivir aislado sin que nadie se te pueda juntar? Sin que nadie quiera relacionarse contigo. Y tú no puedes relacionarte con los demás, porque lo tienes prohibido, porque vives en un gueto, porque tu soledad y tu vida es un aislamiento, un encerramiento de vida. Eso es terrible, porque Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Dios. En todo ser humano, por muy perdido o perdida que pueda estar una persona, por muy estropeada que pueda estar una persona, Dios ha puesto una huella de su imagen. Es una imagen de Dios, llamado a ser hijo de Dios, hija de Dios. Por muy estropeado que pueda estar una persona, o concebirse a sí mismo una persona: soy un perdido, no tengo solución, no tengo remedio. No es verdad. Todos los hombres para Dios tienen remedio. Para nosotros no, para los hombres no. Pero para Dios todo hombre tiene posibilidad de recrearse su vida, de hacerse una vida nueva. Y esto es de lo que nos habla la palabra de hoy. La lepra en la Biblia, en la Escritura, no es simplemente la lepra de carne, que se te pudre la carne y se te cae a cuajos y a trozos. Era todo tipo, decía la primera lectura, todo tipo de erupción, todo tipo de bulto sebáceo, de grasa, toda irrupción de la piel, todo eczema, toda cosa que en la piel, en la carne del ser humano, afea la imagen que tiene el hombre como imagen de Dios. Entonces tenían que vivir aislados porque podían contagiar. Y el que hacía lo contrario se acercaba, que hace este atrevimiento que tiene este leproso hoy asistimos a algo sorprendente por parte de este enfermo. Hace algo que está prohibido, no se puede hacer, porque lo manda la ley, lo manda Dios. Pero más atrevido podemos decir es Jesucristo, porque a los leprosos no se le puede tocar, porque quedas contagiado, contaminado de impureza. No solamente que te contagies como el COVID y te puedes morir, sino que tú quedas contagiado ante Dios de impureza, porque tú haces que tu cuerpo se ensucie con la lepra. Y tú que eres imagen de Dios, esa imagen se ensucia. Diríamos, haces un pecado. Ensucias la imagen que llevas dentro de ti de Dios. Por eso esta palabra es muy importante y es muy esperanzadora. Trae mucha esperanza. Primero porque no hay nadie perdido para siempre para Dios. Jesucristo ha venido a rescatar, decía Jesús, lo que estaba perdido. He venido a buscar lo que estaba perdido. Y estaba perdido, pero yo he venido a rescatarlo. La lepra es imagen del pecado, es signo del pecado. Hace presente lo que hace el pecado. La lepra consume la vida. El leproso era como un muerto andante, un muerto en vida, por la soledad, por el aislamiento, por la podredumbre de su enfermedad, porque apestaba, porque se le pudría la carne, se le pudre. Una persona podrida, andante y contagiadora, podemos decir. Pero eso es lo que hace el pecado en nosotros, en el hombre, en la humanidad. El pecado mete la muerte dentro de nosotros. Nos impide vivir la vida de Dios. La mata dentro, la destruye, porque mete la muerte dentro. La muerte es no poder amar. Si tú tienes a alguien al que no puedes amar,
tú tienes dentro la muerte, no tienes vida eterna. Porque dice San Juan en la primera carta, el que no ama a su hermano es un asesino, no tiene vida eterna dentro de él. No es que Dios te acuse, no es que Dios te diga que eres un demonio, no. Simplemente dice que no tenemos dentro vida eterna si vemos que no amamos a alguien. Eso hace el pecado, eso hace la lepra. Mete muerte dentro de nosotros. Y tú contagias también a los demás. La lepra también es un signo de murmuración. Cuando la hermana de Moisés murmura, pues Dios la castiga con la lepra, a ella y a Aarón. Y después la cura, porque ha reconocido su pecado. Porque la murmuración contagia. Empiezas a murmurar tú, a hablar mal de los demás, y contagia a los demás, y los demás se ponen y te dan en la razón. Pues es verdad, porque fulanita, ay menganita, ay no sé cuánto, hay que ver, no sé, pum, pum, pum. Y ya te contagias, ya has pecado. La lepra. Pues termino, este evangelio es muy grande, trae mucha esperanza, porque Jesucristo se ha acercado a los leprosos. No solo que este leproso es un atrevido, no dice ya impuro, impuro. Cuando grita Jesús, dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Puedes limpiar de mi vida lo que ensucia la imagen de Dios. Lo que en mi vida deforma la imagen de Dios, que es la belleza de su amor. El amor es algo bello. Cuando las personas, dice el Salmo 133, mirad, gustad y ve, qué hermoso los hermanos que se aman, los hermanos siempre unidos. La belleza del amor, los esposos, los hijos con los padres, cuando se da el amor entre los hermanos, en la parroquia, en los grupos, en las comunidades, entre nosotros, cuando se da el amor es algo bello y eso atrae. Oye, mirad cómo se aman, decían de los primeros cristianos. Y cuando se da el pecado, la división, la murmuración, el odio, el rechazo del otro, el desprecio del otro, eso es feísimo. Y la gente lo dice. Dice, oye, fulanito, menganita, qué cosa más fea ha hecho. Aquí cómo se porta, qué manera más fea tiene de comportarse. Y dice que va a la iglesia y se cree muy cristiano y se cree muy cristiana y mira cómo se comporta. La lepra, el pecado en nosotros. Pues digo que Jesús sí se ha acercado de quien no se podía acercar nadie, a ti y a mí, cuando hemos pecado. Pues Él viene a tocarnos. Interesante este gesto de Jesús, porque no se puede tocar un leproso, porque te quedas... O sea, Jesucristo tiene una forma de vivir superior a la ley, que es el amor de Dios, la vida eterna. Por eso toca a este leproso y le cambia esa imagen de enfermedad, lo cura, lo limpia, le restablece la grandeza de Hijo de Dios en él, en ella, le restablece su cuerpo, le quita la enfermedad. Eso es lo que hace en nosotros el sacramento de la penitencia. Ay, Padre, yo me confieso con Dios. Pero hombre, eso está muy bien, pero esa es la primera parte. Si no te confiesas, tú no recibes el perdón de los pecados. No, pero Dios me perdona. No, ya Dios te ha perdonado. Pero ¿cómo recibes tú en ti, en tu vida, el perdón que te reconstruye por dentro y te hace imagen de Dios santificada? ¿Cómo recibes tú esa vida, ese perdón? No es porque te lo puedas imaginar. O lo recibes o no lo recibes. Y Dios nos ha dado un medio, que es el sacramento de la penitencia. Pues esto hace la penitencia. ¿Habéis visto a los sacerdotes? Nos tocan la cabeza y nos dicen, yo te perdono. Yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos cura, nos perdona, nos reconstruye, nos rehabilita la vida divina en nosotros. Para que después, con esta obra de Dios en nuestra vida, podamos comunicárselo a los hombres. Todo hombre es un leproso. Toda persona humana es leprosa. Porque tiene dentro la muerte del pecado. ¿A qué ha venido Jesucristo? Pues no a curar y a hacer de curandero. Ha venido a salvar. A meter dentro de nosotros su resurrección. Por eso cura la lepra que produce muerte. Porque tiene dentro de sí vida eterna, resurrección. Pues que nos acerquemos
al encuentro con Jesucristo para tocarle, para que Él nos toque. Él nos toca a través de los sacramentos. Por eso cuando alguien no está en gracia de Dios no puede comulgar. No puede. Lo primero que tiene que, si está muerto, pues lo primero que tiene que hacer es pedirle al Señor que le dé vida, que lo resucite con la penitencia, con el perdón, con la confesión de sus pecados. Entonces después podrá acercarse a Cristo, pero primero necesita que Cristo lo toque y lo cure con la penitencia, con el perdón de sus pecados y lo haga nuevo por dentro. Pues pidámosle al Señor vivir este tiempo de Cuaresma que vamos a empezar de esta manera. Pregúntate qué lepra tienes, porque este hombre fue curado porque sabía que era un leproso, estaba enfermo y lo sabía, y fue a pedir curación. Nadie que no necesita o no se reconoce enfermo nunca irá al médico a que le cure, nunca, porque creerá que no necesita curación. Solamente el que se reconoce enfermo es el que acude al médico y pide curación. Solamente si reconocemos nuestros pecados nos acercaremos a Jesucristo, recibiremos de Él el perdón y viviremos esta experiencia del leproso, ser reconstruidos por dentro con una vida nueva. Amén. Creo en Dios Padre todo